Hebreos 8:6 dice lo siguiente: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Escucha bien ahora. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, el primer pacto tenía un defecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el defecto del primer pacto? Porque el primer pacto es un pacto que Dios establece también. Es un pacto que Dios hace. Y cuando hablamos del primer pacto, yo sé que no es el primer pacto que Dios hace. Sé que en la Biblia hay diferentes pactos, ¿de acuerdo? Tenemos, por así decirlo, un pacto que Dios hace con Adán. Tenemos el pacto que Dios hace con Noé. Tenemos el pacto que Dios hace con Abraham. Hay diferentes pactos antes de que llegara el pacto de la ley. Lo que pasa es que el pacto de la ley es un pacto que en tiempo es uno de los más duraderos, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el defecto de ese pacto? ¿Por qué dice aquí que si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo? Y es totalmente lógico. Es decir, si el primer pacto es perfecto, no es necesario hacer otro, porque no se puede mejorar lo que es perfecto. De hecho, siempre que hablamos de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, precisamente una de las cosas que decimos es esa: no se puede mejorar lo que ya es perfecto, lo que ya ha sido hecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que el primer pacto tenía un defecto, ¿está hablándonos de qué? ¿De algo que Dios hizo? ¿Dios puede hacer algo con defecto? No. El defecto del primer pacto éramos nosotros. El ser humano, en este caso. Nosotros no. Obviamente tú me puedes decir, bueno, yo no, claro, porque no estábamos, ¿no? Nosotros no formábamos parte de ese pacto. Tienes razón. Pero ¿a qué me refiero? Al ser humano. El defecto de ese pacto era que el ser humano no iba a poder cumplir con todos los requisitos que el pacto exigía. El ser humano no podía cumplir con todo lo que se le iba a demandar, porque la ley está en un nivel tan alto, y eso es lo que necesitamos entender. Y ahí es donde vamos a desarrollar ciertas cosas, pero repito, de antemano, lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros no creemos que la ley sea mala. Porque la Biblia nos dice en Romanos que la ley es buena, santa y justa. Pero vamos a ver para quién era la ley. Y luego vamos a ver cuál era el propósito de la ley. Y después vamos a ver otras ciertas cosas, pero claro, ¿cuáles eran los mandamientos de esa ley? Porque cuando se nos habla acerca de la ley, muchos, o de los mandamientos, y se nos insiste en que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, muchos están poniendo su mente en los 10 mandamientos, pero ojo, la ley no eran 10 mandamientos, la ley eran 613 mandamientos. En la ley podemos encontrar en total 613 mandamientos, pero antes de ir ahí, que quede claro esto también. Aun siendo 10 mandamientos y aun muchas personas que nos siguen defendiendo que tenemos que cumplir los 10 mandamientos, que tenemos que llevarlos a cabo, que los 10 mandamientos siguen siendo para la iglesia hoy, aunque todo eso fuera así, a mí me llama la atención que mucha gente que defiende los 10 mandamientos, cuando les preguntamos cuáles son los 10 mandamientos, no lo saben decir de memoria. No se lo saben. Pueden, no matarás, amarás al Señor tu Dios. A lo mejor algunos se lo saben bien, pero la ley eran 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 mandamientos eran positivos. ¿Qué significa? Cosas que se tenían que hacer para que les vaya bien. ¿Sí? De 613, 248 son positivos. Si haces esto, te va a ir bien aquí. Si haces esto otro, te va a ir bien allí. Y luego 365, fíjate, como los mismos días del año, 365 eran negativos, es decir, cosas que no debemos hacer para que nos vaya bien. ¿Sí? Ahí tenemos los 613 mandamientos. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos una separación entre la gracia y la ley? ¿Por qué nosotros insistimos en dividir antiguo pacto y nuevo pacto? ¿Por qué nosotros hablamos y ponemos la insistencia en que hay cosas que no son para nosotros hoy? Muy sencillo. Porque
nadie podía cumplir la ley en su plenitud. Porque la ley no está vigente hoy. Esa es la realidad. Si yo estoy en Cristo, yo he muerto a la ley, me dice la Biblia. O sea, no que puedo ignorar, no, yo he muerto a la ley. Ahora, abro un paréntesis, por favor, para que quede claro. Si alguien quiere tratar de cumplir la ley, yo no tengo ningún problema. Si alguien quiere cumplir los 10 mandamientos, yo no tengo ningún problema. Si a alguien le parece bien llevar a cabo, y de hecho estos 613 mandamientos los podéis ver en Levítico sobre todo, pero repasáis Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, pero en Levítico vais a encontrar todos estos 613 mandamientos. Y si alguien quiere tratar de llevarlos a cabo, que no se va a poder, porque hay muchas cosas de la ley que no se pueden llevar a cabo hoy. Y este es un punto importante, y aquí es donde ya vamos a entrar en materia. Y espero que todo esto vaya trayendo claridad, y si no me estoy explicando bien, por favor, me lo hacéis, me lo decís. Y en la siguiente clase lo resolvemos mejor porque, repito, no estoy pudiendo ver los comentarios aquí. Intento mirar un poco aquí, pero no lo quiero hacer tampoco porque me distraigo y pierdo el hilo. Entonces lo siento, pero hoy no me están llegando ningún comentario, pido perdón de antemano. Yo voy a enseñar y luego leeré los comentarios. Si se han quedado dudas, os pido disculpas y en la siguiente clase lo resolveremos, ¿de acuerdo? Porque hay aquí un fallo que no sé cuál es, sinceramente. Pero es que si no, voy a estar distraído con la mente en dos sitios y no va a ser efectiva la clase y no quiero que pase eso tampoco. Aquí entramos en materia. Hay personas que defienden que hay que cumplir la ley cuando la ley ya no se puede cumplir en su totalidad. Juntamente con la ley, en Éxodo 19, ¿cuándo comienza la ley? En Éxodo 19. Y juntamente con la ley, inmediatamente se añade el sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque tenía que ir paralelo. Porque aquellos que quebrantaran la ley tenían que ofrecer los sacrificios correspondientes de ese quebrantamiento de ley que habían hecho, de esa desobediencia, ¿sí? Para que la sangre de esos animales inocentes por lo menos cubriera el pecado que ellos habían cometido para que no les fuera mal y para que la maldición no les alcanzase, todo lo que podemos ver en Deuteronomio 28. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que hay cosas que ya no se pueden cumplir, porque tampoco se pueden cumplir los sacrificios de animales. Ahora, eran 613 mandamientos, que obviamente no los 613 se tenían que cumplir todas las personas todos los días, porque había mandamientos específicos para mujeres, había mandamientos específicos para hombres, había mandamientos específicos para una época del año, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo había que tratar de cumplirlos todos durante el año, sin ningún tipo de duda. Y había que tratar de llevar a cabo todos los mandamientos. Por favor, entendamos esto. La ley no se puede dividir. Y este es el primer punto que quiero que quede claro. La ley no se puede dividir. Hay personas que a mí me han dicho, no, es que lo que ha quedado anulado es la ley ceremonial y la ley sacrificial, pero la ley moral sigue vigente. Es decir, los mandamientos, el comportamiento. La ley no se puede dividir, la ley es una. Y en esa ley va incluida lo sacrificial, va incluida lo ceremonial y va incluido lo moral. Y todo ha quedado abolido y nosotros hemos muerto porque estamos en Cristo y vivimos en Cristo. Hemos muerto a la ley sacrificial, hemos muerto a la ley ceremonial y hemos muerto a la ley moral. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la ley sacrificial? Los sacrificios de animales que se tenían que llevar a cabo para que esa sangre cubriera los pecados o la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Cuál es la ley ceremonial? Todo tipo de fiestas, todo tipo de fiestas, lo resumiríamos de esa manera. Todo tipo de fiestas, de tipos de celebraciones que el pueblo de Israel tenía que hacer, que estaban incluidos dentro de la ley, también ha quedado anulado. Para nosotros no está vigente. Pero es que la ley moral tampoco. Ahora, ¿significa eso que como dentro de la ley moral está el no matarás y yo he muerto a esa ley, yo puedo ir matando por ahí? No. No significa eso.
Pero lo que significa es que yo debo entender que esa ley ya no es algo que yo debo llevar a cabo para que Dios pueda hacer algo por mí. Entonces, lo que yo decía antes, si uno quiere cumplir los 10 mandamientos, me parece muy bien. Si hay congregaciones que quieren llevar a cabo las mismas fiestas y celebraciones que lleva a cabo el pueblo de Israel, me parece bien. Nosotros no lo hacemos, pero yo no me voy a meter en eso. Si hay personas que dicen quiero hacer la dieta levítica, quiero comer como el pueblo de Israel comía, quiero respetar todo lo que Dios les enseñó a ellos respecto a alimentos, me parece muy bien. No hay ningún problema. Lo que no voy a aceptar nunca es que alguien me diga que Dios está más con ellos porque están llevando a cabo esas prácticas que con los que no lo hacemos. Lo que no voy a aceptar es que alguien me diga que por causa de estar celebrando la Pascua judía, Dios nos bendice más o vamos a provocar algo de parte de Dios a nuestro favor porque estamos llevando esta celebración de la Pascua como... He leído artículos por ahí que la Pascua de este año era clave y teníamos que unirnos a esa Pascua y esto y lo otro porque estábamos en confinamiento y porque todos los iban a hacer en su casa el pueblo de Israel y teníamos que unirnos y Dios va a hacer algo. No, eso no es así, lo siento, eso no es así. Y cuando nosotros estudiamos Gálatas, que le pongo, vosotros sabéis que yo insisto mucho en Gálatas, a veces se ha podido pensar que Gálatas tiene que ver con gracia contra ley, pero no es exactamente eso. O gracia contra las obras. Obras sí, obras no. No, porque en la gracia también llevamos a cabo obras. Pero hay algo clave que Gálatas nos quiere enseñar y que nosotros debemos aprender y que nosotros debemos abrazar y no ceder ni un solo milímetro en este aspecto. Y lo que Gálatas se centra en enseñarnos es que no hay absolutamente nada que se le pueda añadir a la obra completa de Cristo.